Con el patrocinio de Global P&G, contadores y consultores en el Reino Unido, presentamos el siguiente programa. Hoy nuestro invitado es William Andrés Landazuri Dávila, también conocido como Wala. Este talentoso y reconocido artista de la música urbana compartirá con nosotros su historia, desde su proceso de migración desde Ecuador hasta llegar a Londres, una travesía llena de cambios y desafíos. Descubriremos cómo Wala enfrentó el cambio drástico en su vida, pasando de una infancia feliz en su país natal a enfrentarse a la realidad de adaptarse a un nuevo idioma y cultura en Londres. Su relato sincero y conmovedor nos sumergirá en sus experiencias personales, desde la emoción de montar en avión por primera vez hasta la incertidumbre de dejar atrás todo lo conocido. Además, exploraremos cómo Wala encontró su propósito en medio de los desafíos, enfrentando la violencia y el bullying en los barrios donde creció. Su historia es un testimonio inspirador de resiliencia y determinación, reflejando la lucha por adaptarse a un entorno hostil sin perder su esencia y sus valores. Si buscas una dosis de inspiración y un relato auténtico sobre superación personal, no puedes perderte este episodio con Wala. Hola, soy Pedro Prado y esto es Migrantes. Wala, pues bienvenido. Wala, vamos a ir directamente a ese momento de tu niñez. ¿Qué recuerdas de Ecuador? Uy, qué recuerdo de Ecuador. Lo que más recuerdo es los viajes y la comida. La comida, el olor de la comida, de ciertas comidas. A mí me encanta la comida ecuatoriana. Wala, ¿cuál era tu vida en Ecuador? Eras un Mm, niño meses antes de tu viaje a Londres, de tu migración a Londres. ¿Cuál era esa vida que llevabas en ese momento? yo tenía una vida muy, muy sana. eh, Fue una infancia muy divertida. Era lleno de viajes, lleno de diversión, momentos familiares. Sí, o sea, los recuerdos eran muy positivos, muy orgánicos, son muy, son muy felices los recuerdos de Ecuador. No tengo recuerdos así como decir amargos o traumas de allá, no, ¿para qué? O sea, y eso es lo que a mí, como que el amor que le tengo a mi país viene de eso, porque eh, desde lo que comía hasta donde viajábamos, la gente, el clima, o sea, todo era como que hermoso, para mí era, y eso es lo que más extraño de allá. Y cuando las pocas veces que he estado ahí es lo que vuelvo a revivir. ¿Para qué? Wala, voy a ese momento, imagínate esa imagen. Wala estaba en su casa con su familia, en la playa, y eras feliz con tus amigos, con tu gente, pero por alguna razón tienes que salir de Ecuador, tienes que salir de ese lugar. ¿Cómo fue realmente ese momento? ¿Cuál es esa imagen que tú tienes? Eso fue triste, porque fue el día que me tocó aceptar algo que yo no planeé. O sea, yo no, un niño de 8 años. Mi mamá me dijo, mira hijo, siéntate, mírame, estamos planeando esto, lo vamos a hacer por un cierto tiempo. Me dijo, si no me equivoco, fueron 3 meses que me dijeron que íbamos a venir. Y obviamente un niño dice, ok, vamos, lo tomé como otro viaje. Pero fue la primera vez que iba a montarme en un avión. Estaba eh, muy excited, Emocionado, perdón, muy emocionado. emocionado, sí, muy emocionado porque era la primera vez que me iba a montar en un avión. Entonces para mí era wow, y, y yo me aseguré del tiempo porque yo le pregunté 2 veces. ¿Seguro? Le dije a mi mamá, le pregunté, ¿segura que son 3 meses? Y me dijo, sí, o sea, son 3 meses y vamos a ver cómo es allá.
y si en 3 meses no estamos de acuerdo, regresamos. Y dije, ok, vamos. Y boom, o sea, fue rapidísimo, fue de un día al otro, ya estábamos en otro país, en otro ambiente. Yo tenía 8 años, mi hermana tenía 4 y mi hermanito era de 6 meses en brazos. Y llegamos un septiembre de 1996, al fines de un verano. Entonces, al llegar no estaba tan, no era, la última semana creo que del verano, entonces estaba todavía un poquito de calor. Yo esperaba frío porque me decían que acá era todo nieve y un mundo frío. Entonces fue como raro llegar y ver el sol un poquito. Y dije, ok, no está mal, es ok. Wala, cuando uno está así, le dicen de la noche a la mañana que tiene que irse, pues uno tiene amigos, tiene gente, tiene Claro. ese apoyo. Sí. ¿Qué pasó con esos amigos? ¿Ellos cómo recibieron ese momento? Yo era muy... yo tengo un primo, se llama Luis Marcelo, mi primo. Saludos a mi primo. Yo y él somos como hermanos, nos criamos juntos y... serte sincero, él fue la primera persona que me grabó. Él me grabó, nosotros nos grabábamos desde los 5 o 6 añitos. Teníamos era un juguete así de alto, y era un cassette player, pero que podías grabar. No sé si te acuerdas que venían unos grandes que uno Claro, podía grabar y de ahí play. de carrete abierto le llamaban, Sí, tal algo vez. así, era un old school de cassette. Y sí, nos compró, creo que fue mi papá. Le compró, creo que nos compraron porque vieron que nos gustaba hacer cosas así. No sé cómo fue eso, pero andábamos con esta cosa, era como una grabadora grande. Y, y esa grabadora andaba con nosotros al parque, íbamos a todo lado, nos metíamos a todo lado con eso. Y él siempre nos grabábamos. Y él tenía, no sé dónde estén esos cassettes, pero en Ecuador están. Y ese primo fue de las Y primeras personas. sí, con ese primo, obviamente esa fue como que la conexión más dura que yo creo que fue de soltar de allá. Porque cuando yo le comenté que nos íbamos, nos miramos y como que, wow, o sea, nos vamos a separar. Y, y eso cambió nuestra relación mucho porque fue años que no nos vimos. Y obviamente ya cuando nos vimos después ya éramos adolescentes. Entonces ya mucho pasó, vivimos la vida, whatever. Pero sí, también amigos cercanos. Tuve buenos amigos donde yo vivía y obviamente fue muy triste abrazar a todos y despedirme. Nos íbamos, ¿no? Entonces yo ya me acostumbré, ya tenía una rutina de vida, ya tenía mi gente alrededor que yo pensé que me quería, mis amigos. Es difícil dejar algo donde uno se siente cómodo. Sin embargo, tú no sabías que no ibas a regresar. Claro, porque yo a todo mundo les decía, no, en 3 meses estamos de vuelta, sí, no nos va bien, o sea, ya nos vemos. Sales de Ecuador y llegas a un país que difícilmente todo el año puedes ir al río. Llegas a un país donde difícilmente te puedes comunicar en un idioma que no sea el inglés. ¿Cómo es esa adaptación? ¿Cómo es esa inclusión cuando llegas? No, cuando llegué fue duro porque el idioma es un mundo totalmente diferente. O sea, uno se da cuenta de cuál importante es el estudiar aquí, el aprender rápido, porque uno tiene que adaptarse y es muy difícil. Yo le vi a mi padre y a mi madre sufrir mucho, solo comunicarse, tratar de comprar cosas, tratar de encontrar empleo, acomodar la casa de la familia. Y
y el adaptarse a las rutinas de acá, los modales, las formas, las reglas de aquí, el conducir al otro lado del carro, o sea, todo es diferente, todo, absolutamente todo. El clima, tú sabes cómo es acá, es raro. El 90% del año es frío, pero entre ese año, por ejemplo, en un día puede salir el sol y llover 3, 4 veces, es, es otro mundo. A los 9, digamos a los 8 años, ¿verdad? Yo llegué a los 8 años. Llegas emocionado, es un viaje. Sí, yo estaba feliz de venir, ¿para qué? O sea, estaba triste por mis amigos, mis primos, así, pero estaba feliz porque lo vi como una oportunidad de vivir algo chévere y estar con mi familia y estamos en Inglaterra, quería ir a visitar ciertas cosas que me contaron, ¿no? O sea, cómo era acá, porque en esos días no teníamos internet, no había Instagram y Facebook ni cosas así. Yo me iba por los cuentos de la tía o de la abuela que viven acá, me decían que habían cosas bacanas como... que me dijeron, me acuerdo que había un museo donde habían dinosaurios y los huesos de los dinosaurios y yo, wow, o sea, eso a mí me vendió, yo dije, yeah, vamos para Londres. Museo de Historia Nacional. Nombras a tu abuela, es decir, llegan a la casa de tu Claro. abuela. La abuela es la dura, mi abuela, la abuela es, sí, saludos a la abuela, la bendición a la abuela es la dura de la familia para muchas familias. Yo creo que fue un pilar, porque ella llegó acá, si no me equivoco, en el 89 o 90. Yo tenía un añito, 2 años cuando ella llegó acá. Sí, porque mi madre me contó. Ella fue la primera en llegar de la familia. Y la visión de ella fue llegar, obviamente, buscar su estabilidad acá, trabajar y traer al resto de la familia acá. Ese fue el plan de ella. ¿Y lo logró? Claro, ella trajo a todos. ¿Y todos son cuántos, Wala? Son muchísimos. O sea, y por eso no solo porque es mi abuela, pero, o sea, el respeto de aparte de eso es... Ella es una persona muy generosa, es una mujer de Dios y ella ha ayudado mucho y sigue ayudando a la gente. O sea, ella nunca ha parado de dar y yo soy muy agradecido con ella porque desde que yo nací ella nos ha dado, nos ha ayudado y siempre ha estado y no solo ayudó a sus hijos, sino a sus sobrinos, a sus sobrinas, a sus hermanas. ¿Tú por qué crees que tu abuela, en esa generosidad que la mencionas, que es muy hermosa entre otras cosas, quiso sacar a su familia de tu país? Yo creo que ella quiso cambiar la costumbre, la rutina, uno puede decir hasta la maldición de ciertas familias y de nuestra familia también, la pobreza, abrir puertas de oportunidad, puertas de oportunidad de empleo, de educación. Tú sabes cómo en nuestros países se escucha de la educación de acá y de las oportunidades que puede traer. Desafortunadamente en nuestros países a veces no nos dejan llegar al límite de nuestro potencial y que fuera de yo si no supiera inglés, que fuera de mí si yo no fuera, hubiera vivido lo que yo he vivido, tenga los dos idiomas, no sé si tuviera el talento, o sea, quién sabe, si me hubiera quedado en Ecuador, no sé, y yo digo, ella tiene mucho envolvimiento en eso, porque si ella no hubiera venido acá y nos hubiera dado esa idea de venir y tratar y tomar ese chance, oportunidad de ver qué está detrás de la puerta, no hubiera estado aquí hablando con vos de esto. Entonces, ahí, ¿cómo ves a tu padre, a tu madre, inclusive a tu abuela? Volvamos nuevamente a esos 8 años, estás en Londres, llegas, estás muy feliz, pero de alguna manera tus padres tenían un plan con tu abuela, seguramente, y tú tenías otro plan. claro. Y en ese plan me imagino que tenías que entrar a estudiar,
tenías que vivir, tenías que adaptarte. ¿Cómo recuerdas eso? ¿Cómo recuerdas ese esfuerzo de esos padres, de esa familia? Fue difícil entender y aceptar todo porque obviamente llegamos y como que todo cogió arranque ahí mismo. De lo que yo sé, de lo que yo recuerdo, apenas llegamos había trabajo. O sea, ya mi papá estaba trabajando, mi mami estaba trabajando y yo ya estaba esa misma semana o segunda semana ya estaba listo para ir a la primera reunión para ver escuelas para mí. Ahí mismo me aceptaron. O sea, fue rápido. Y empecé a estudiar, empecé en el año 3 de primaria. Tenía 8 años y ¿Qué año era? año 3. Sí, y el año. Ese año fue el mismo, eso fue, no. Sí, fue el 96, porque 96. llegamos un septiembre y como en septiembre es el inicio de las escuelas, ahí mismo la segunda semana o tercera semana, no, yo creo que a la semana yo empecé a estudiar, porque no sabía nada de inglés, o sea, no sabía pío, no decía Y entras al colegio sin saber inglés. nada. Año 3. Solo, sí, o sea, yo solo con mis manos trataba de decir, no sé, tengo sed, así, o sea, no sabía nada. Entonces, yo me acuerdo mi primer día en la escuela fue raro, porque obviamente lo único que hacía era miraba y entre mí yo me hablaba y decía, ok, esto es así. Si los niños casi no me hablaron mucho, porque obviamente se dieron cuenta que yo no podía comunicarme con ellos. Pero era el shock de ver a tantas diferentes culturas. Por ejemplo, yo nunca he visto a alguien de Somalia antes, o de así a mucha gente de Asia, por ejemplo. Es diferente. ¿Cómo logras sobrevivir en esa experiencia? ¿Cómo la recuerdas? ¿Como algo muy doloroso? Y aquí viene un término muy de moda por ahora, el bullying. ¿Sientes que te apartan? ¿Sientes que te señalan? ¿O No, sí. sientes que te involucran? No, yo siempre me he sentido excluded, rechazado, o not wanted, como se dice, sí, siempre. No querido, sí. No querido. Sí, y me he sentido así desde que llegamos y siempre me he sentido así. Nunca he perdido ese sentido. Es quite sad. Sí, y yo te mencioné algo así antes de que grabemos. Sí, Yeah. ¿y por qué crees? Han sido varias razones. Yo creo que la primera fue por el idioma. El idioma fue algo grande que me hizo como que ver la realidad de las cosas. O sea, ok, yo tengo que aprender el idioma, porque si no aprendo y no le hablo como se debe hablar, no me van a entender, no me van a aceptar. Entonces se me metió eso y yo luché por entenderlo rápido y que no me haga, o sea, que yo no me haga sentir como que lo hice así a medias. O sea, si lo hago bien. Entonces, por eso yo soy muy... yo me siento bien con mi inglés porque yo sé que yo lo hablo bien, ¿ya? Pero no es porque me metí a estudiar y nada así, no. Yo lo incluí en mi vida como que ya es parte de mí todos los días. O sea, yo así no sabía inglés, yo me metí a hablar con el inglés, con mi amigo que sabía que es inglés, y no sé si le hablaba como se debe, pero él se debía haber estado riendo de mí muchas veces, pero así yo fui soltando la lengua, aprendiendo, y me tocó meterme como decir, en lo hondo y aprender. Y ahí es donde vienen obviamente las influencias de la calle, porque donde nosotros nos criamos, donde llegamos acá a Londres a vivir, es un barrio zona roja. O sea, no es un barrio donde me voy a encontrar a niños ingleses que hablan el inglés formal. Yo me encontré con niños de Caribe,
del África, de Turquía, de Albania, de Bulgaria, de Romania, de Polonia, otros latinos. O sea, no me encontré a un inglés. Yo me encontré con somalianos, con chinos, con gente de todo lado del mundo con el mismo problema. Y el que sí sabía el inglés era un inglés callejero, porque se crió en un barrio rojo, que es zona roja, un barrio pesado. Esa experiencia de aprender, digámoslo, a aprender por uno mismo en su contexto, no deja de tener una característica bien interesante, y es esas ganas de vivir, esas ganas de salir adelante. Y ahí va mi pregunta. Tú encuentras ya unos nuevos amigos y encuentras un nuevo grupo, que ya no es la familia, sino son los amigos. ¿Dónde y cómo se desarrolla esa relación con tu nuevo grupo, con tus nuevos amigos? De alguna manera ya lo has dibujado. Yo me fui fijando en cómo es acá la cultura, el estilo, el flow, como dicen, ¿no? A mí siempre me ha atraído mucho así llevar vestir bien, siempre estar bien presentado. Entonces siempre me he fijado en eso. Y me fijaba mucho en unos amigos que estaban en mi clase, que ellos también tenían ese principio y siempre llegaban, con bien hechito el pelo, con las nuevas zapatillas, limpias las zapatillas, así. Entonces eso siempre me gustó desde niño. Y desde ahí comenzó el interés como en el estilo, en todo eso. Entonces yo me acuerdo que yo dibujaba zapatillas, dibujaba las Nike y llegaba a la casa y le decía a mi papá que yo quería las Nike, las nuevas Nike con las burbujitas, les decía, porque las burbujas se siente comfortable y me deja saltar bien cuando juego básquet, le decía. Y cosas así, ¿eh? Y yo me acuerdo que llegaba al colegio y había un niño que siempre llegaba con zapatillas diferentes y todas eran bacanas. Pero él se ponía, o sea, él debería haber tenido cientos de pares de zapatillas y yo solo tenía uno. Entonces, y siempre les cuidaba, siempre les tenía clean, ¿no? Pero yo no entendía que era caro, que obviamente acabamos de llegar y mi papá no puede comprarme unas zapatillas de, no sé cuánto costaba, pero siempre ha sido caro, 60 o 100 libras para unas zapatillas. Y, anyway, llegó el día que sí, que ya, o sea, ya pasó el tiempo, yo creo que ya recibieron su pago y él me compró las zapatillas que yo quería. Y yo, wow, mis zapatillas, uy, con las burbujas. Al otro día fue a la escuela y obviamente el chico que como que yo admiraba, él se dio cuenta que yo tenía las nuevas del nuevo color. Entonces él me vino y me dijo, wow, esas están bacanas, y como que él se hizo pana mío ese día. Entonces quedamos como panas. Y ya, y él, desde ese día él me hablaba. Y nos hablábamos y más cogía el interés. Entonces desde ese día yo me di cuenta que las zapatillas no son baratas, son caras. Entonces cada vez que me compraban algo mis padres, yo sabía el valor detrás de eso y admiraba el trabajo que ponía detrás de eso, ¿me entiendes? Entonces, y fue una de las razones porque también y porque muchos otros jóvenes tienen el interés de rebuscarse ellos solos. Porque es difícil para un padre comprarle a un niño zapatillas una vez al mes. No pueden algunos padres. Ahí hay una pregunta para que no quede suelto ese tema, y es, ¿cuándo ya te das cuenta que esos 3 meses que te había dicho tu familia, tu madre, ya no eran 3 meses? Yo tenía como, no sé, unos 12 años, ya pasó el tiempo, ya estaba ya full inglés, hablando el inglés full. Mucha confianza ya, o sea, igual con el español nunca se me fue, pero a la cultura de aquí yo me adapté full, o sea, yo ya tenía mi grupo de amigos, yo tenía amiguitas, tenía
ya reconocimiento en la calle de la habilidad que tenía con la música. Ya me sentía como que ya teníamos un propósito aquí ya. Ya no era como que, ¿cuándo vamos a regresar? Ya. Yo no pregunté otra vez de los 3 meses, pero sí le dije a mi mami un día, le dije, mamita, nosotros nunca más vamos a regresar a vivir en Ecuador. Yo me acuerdo que estaba cocinando y yo entré y le pregunté, porque yo ya quería saber, o sea, la realidad. O sea, yo no quería tener una esperanza de empezar a hacer planes acá a lo largo y algún día regresar allá otra vez y dejar todo aquí y revivir ese como que paro a tu vida, porque cuando salí del Ecuador, todo paró, ¡pum! Y todo lo que estaba allá construyendo se acabó. Y es feo vivir así, porque uno está como en limbo, no estás fijo en algún sitio, no fixed. Entonces, sí, ahí ella fue sincera conmigo y me dijo que mira, o sea, acá la oportunidad está buena, tú hablas inglés, ella me hizo reflejar que yo estoy ya creciendo, he cogido un segundo idioma, me está yendo muy bien con el inglés en la escuela, tengo amigos, entonces me hizo ver que ¿para qué vamos a regresar? Pero yo siempre le dejé en claro a mi mamá que a mí me encantaba la forma de vida de ella y que prefiero eso que acá. Para cerrar este primer pedazo que está muy interesante de lo que es esa parte de tu migración, de lo que es tu niñez, de lo que es tu inclusión. Wala, allí hay un pedazo de tu vida por las condiciones donde tuviste que estar, por las condiciones también políticas, sociales de la época, que tienes que afrontar, y es el tema de la violencia. De alguna manera tú eres una de esas personas que también tuvo que vivir esa violencia, no solo seguramente en los países de origen de todos los latinos, sino aquí donde vivías. ¿Cómo son esos momentos? ¿Qué recuerdos tienes de eso? ¿Cómo ha marcado tu vida? Cuando llegamos acá yo tuve una imagen de este país que era muy, muy calmado, que todo el mundo hablaba despacio. El inglés, ¿no? Uno piensa que el inglés es, por ejemplo, o sea, no el inglés como hombre, pero el inglés como cultura es muy respetuoso. O sea, yo no pensé que acá había crimen, yo no pensé que había violencia así, yo no pensé que aquí había pobreza, yo no pensé que aquí había barrios, nunca. Yo sabía del Ecuador porque cuando estábamos, por ejemplo, donde vivíamos en los 2 últimos años que recuerdo, era un ambiente súper bien. Pero cuando viajábamos y pasábamos por ciertas partes de Ecuador y veía barrios pesados, yo sabía lo que era un barrio. Pero sabía la diferencia de allá. Llegar acá, yo nunca me imaginé ir así en un carro y llegar a Brixton. Y de repente más abajo llegar a Chelsea, donde es totalmente diferente. O sea, para mí eso fue un shock. Pero no me di cuenta hasta que estaba en mi adolescencia, después de los 13, 14 años, ya cuando empecé a salir a la calle, ya más, o sea, ya tuve ese interés de no solo estar en mi barrio, sino salir a otros lados y a otros barrios y ver que hay más barrios y hay ese problema de barrio contra barrio y todo eso. Entonces yo decía, wow, o sea, yo no puedo ir a tal barrio porque soy de este barrio y es un problema. O como los latinos, no puedo ir al sur porque yo soy del norte y los del sur y el norte no se llevan. Ha habido hasta muertos. Entonces es un problema. Yo cuando le decía a mi mami, le decía, mamá, ¿me das permiso? Porque yo siempre pedía permiso. Yo vengo de esas casas donde tengo que pedir permiso para salir y mi mami sabía dónde iba y a qué horas iba y a qué horas llegaba y así me crié yo. Entonces de ser un niño así a venir acá en un ambiente donde al niño no le importa y les manda carajo a los papás y llegan a la hora donde quieran, o sea, yo decía, wow. Y yo tenía amigos así, que venían de casas así. Entonces era como un conflicto de principios. Y yo decía, wow, o sea, ¿cómo te involucra esa violencia
no en términos de que haya sido un actor más de la violencia, sino en términos de esa cultura que a veces no podemos salir de ella, es decir, como decimos en Latinoamérica, es lo que nos tocó, y si no sabemos nadar en esas aguas, te ahogas. ¿Qué te tocó a ti aprender de eso? ¿Cómo te involucraste? ¿Cómo te involucra eso a ti más bien? En los barrios como el mío, si no te haces respetar, es difícil, es muy difícil, porque hay mucho bullying, hay mucho ambiente o sea, ¿cómo te explico sin mentirte? Porque es triste, porque seriamente al hombre que es sensible en un ambiente donde yo me crié, le va re mal. A un hombre que es suave, que es calmado, que no le gusta pelear, que no le gusta alzar las manos, le va mal. Y ahí es donde yo tuve el problema, porque a mí no me gusta pelear. Nunca me ha gustado pelear. ¿A quién? O sea, yo digo. Pero después me encantaba una pelea. ¿Se imagina? Yo era un niño que no, o sea, yo no tenía miedo a pelear. Y después, no me digas 2 veces, o sea, fue y es difícil explicarlo. Es muy difícil explicarlo. Pero fue más por el bullying. Yo creo que fue por el bullying, porque hubo una etapa de mi vida donde el bullying llegó a un extremo muy peligroso, que yo tenía miedo ir a la escuela, pero me tocaba. Uno, por mis padres, que obviamente tengo que estudiar y el respeto a ellos. 2, porque no quedar mal en la escuela. Y encima de eso nos ponían el miedo del gobierno, que si no vamos les llaman a tus padres o les ponen multas. O sea, era mucho, entonces era como un peso encima que tengo que ir a estudiar. Entonces yo iba a estudiar y nunca me ha gustado la escuela. Nunca me ha gustado la escuela. Y ahí es donde fue, o sea, experimenté el bullying que me transformó de ese niño suave, ¿cómo se dice? Cariñoso con la gente. Porque yo soy cariñoso. A mí me gusta ayudar a la gente. A mí me gusta eso. Por eso hago el trabajo que hago. ¿Ya? A ser una persona con... no odio, porque yo no odio a la gente, pero sí mucho anger, que es rabia dentro que creó en mí el no poder parar eso o defenderme en la forma que quería, porque era uno. Y a mí me cogían entre 10 con hebillas y bates y cosas así, entonces me dejaban un niño solo. Cuando tú hablas de hacerse respetar, qué duro lo que acabas de contar, qué fuerte, pero es una realidad y una realidad que tú has tenido que llevar. Cuando tú hablas de hacerse respetar, entiendo que es precisamente adquirir un carácter que a veces va en contra de muchas cosas que tú ya has vivido. Tú eras una persona callada, digámoslo así, y te toca ser una persona, como hoy se le diría, agresiva, imponerte. Cuando te rodean con hebillas, te rodean más de uno, tienes que hacer uso de la fuerza, no solo verbal, sino también física. Claro, y ahí es donde uno, en ese ambiente, esa mentalidad, ese sentimiento y esas influencias alrededor, es muy fácil para que alguien coja un arma. Me van a venir 10, entonces cualquier cosa, no sé, o sea, ahora es diferente. Ahora se usa mucho armas, pistolas en la calle es normal ahora. Cuchillos. Antes, sí, cuchillos era también se escuchaba mucho, pero ahora, por ejemplo, las armas
es muy común porque hay mucho más dinero en las calles y ahora no es raro escuchar que un niño de 14, 15 años dio un tiro a alguien. Antes no se escuchaba eso, antes era, nosotros peleábamos, no sé, o sea, si era de armas, yo sé que se suena loco, pero martillos, cuchillos, bates, hebillas. Yo, por ejemplo, me acostumbré a cuando se formaba algo, yo cogía mi correa, me amarraba la correa y era la hebilla y si podía algo más acá, pero eso a mí me salvó varias veces. Hay que decirle a los oyentes que no son del Reino Unido, que no conocen algunas cosas, entre otras cosas que aquí pues es muy raro porque las armas, las pistolas, pues no son de libre circulación, no son autorizadas, pero como en todo, ¿verdad? Sí se consiguen, sí existen. Claro, aquí eso es común, eso es muy común. Yo, por ejemplo, vi mi primera pistola, mi primera arma era una 44 larga, parecía de las guerras. Vieja se veía, pero yo tenía 14, 15 años. No era un adolescente, era un niño. Y me acuerdo afuera de William Hill, era un señor de, no sé, unos 45 años. Él estaba enseñando a uno de los mayores de nosotros, como que showing off. ¿Cómo se dice en español showing off? Mostrando. Demostrando, pero como que, mira lo que yo tengo, como que he hecho el bacán con la pistola, ¿sí me entiendes? Sí, a veces utilizamos la palabra chicaneando. Chicaneando, algo así, entonces, y yo como curioso, niño, yo le escuché que, mira, loco, o sea, this is, you know, yo me acuerdo que él dijo que si un tiro de esto le puede volar la cabeza a alguien, y dice, one shot from this strap or this whap will blast a man's head off, le dijo. Entonces eso como que, o sea, la línea que te dije, ¿tú la entiendes? Sí. One shot of the strap will blast a man's head off, o sea, es un inglés, sí. Calle, entonces yo ya sabía lo que él decía. Y yo dije, ¿eso qué dice el man? Y miré y dije, wow, o sea, qué cosas. Y en esos días, en ese ambiente, en esa misma calle donde vivía con mi abuela, todavía vivimos con mi abuela años. Vivimos con mi abuela por ahí 10, 11 años con ella hasta que ya podíamos ya estabilizarnos nosotros, los 5, porque era mi padre, mi madre, mi hermano, mi hermana y yo. Yo soy el mayor. Y todos los días que yo salía de esa casa, o había la policía sellada, siempre. Porque había alguien apuñalado o alguien descuartizado, I don't know. Y siempre encontraba bullet shells. ¿Cómo se dice shells? Las cáscaras de casquillos del arma. Los casquillos de las balas. Y ¿sabes qué yo hacía? Yo los cogía y les tiraba por el drain. Siempre. Porque en mí, o sea, y es cosa de barrio mundial, yo creo. O sea, el snitch, el que habla, el sapo, la rata es lo peor. O sea, yo veía un shell y yo lo cogía y le tiraba por el drain. Y yo no sabía por qué, pero siempre lo hacía con esa intención de, o sea, como para, I don't know, me sentía como parte del ambiente, ¿no? O sea, yo prefiero tirarle antes de que un chapa, un tombo, un policía le encuentre y investigue. Entonces yo, como que ya... Una manera también de protegerte, ¿verdad? De proteger, entiendo perfectamente. Wala, sea hasta el momento entonces para entrar en un círculo y me parece que viene oportuno que es... Esto será en el próximo episodio, donde exploraremos la vida de Wala como músico, un rapero que desafió todas las expectativas. Descubriremos cómo la música se convirtió en su voz, su pasión y su camino hacia la superación. También conoceremos más de Wala en su profesión de profesor. No te lo pierdas. Con el patrocinio de Global P&G, contadores y consultores en el Reino Unido, presentamos el anterior programa.